Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. El tema que nos trae hoy aquí es, a mi juicio, un tema muy importante. Es un tema que trata sobre una conspiración, en el más amplio sentido de la palabra. Alguien conspiró para que la verdad no saliese a flote. Alguien conspiró porque con ello, evidentemente, obtenía pingües beneficios gracias a un monopolio. Y esa conspiración no es otra más que la conspiración del petróleo, del crudo. Lo que nos han estado contando durante mucho tiempo no es lo que realmente es el petróleo. El petróleo es otra cosa. Hace tiempo, en Mundo Desconocido, en el canal de YouTube, colgamos un vídeo en el que hablamos sobre este tipo de cuestiones. Hoy traemos una versión ampliada, una versión 2 sobre los hechos. Y vamos a hablar largo y tendido sobre esas cuestiones y desde luego os van a sorprender y os harán cambiar bastante. Cambiaréis la idea de pensar y cómo han creado un modelo económico y energético para que todos seamos esclavos de una minoría oligárquica. Todo forma parte de una especie de gran plan. Pero vamos a centrarnos. Como ya he dicho, hace tiempo colgamos un vídeo en YouTube. Ese vídeo lo hemos tenido que borrar junto con otros muchos. No ha sido de nuestro agrado, pero lo hemos tenido que hacer. No nos ha quedado más remedio, creedme. Y en esta ocasión traemos la conspiración del petróleo de una manera ampliada. Sí, porque el petróleo no es lo que nos cuentan. El petróleo no tiene un pico de tope. El petróleo es prácticamente inagotable en el planeta Tierra. Y de ello os vamos a hablar aquí, en este videoprograma. Veréis, os contaré algo y os haré un gráfico para que lo entendáis correctamente. Si nosotros nos imaginamos el planeta Tierra, podemos pensar que esto es una loma en la cual se pretende hacer una extracción petrolífera. Todos hemos visto en numerosas ocasiones las torres petrolíferas. De manera vetusta voy a intentar dibujar una, para que os hagáis una idea de cómo funciona este tipo de cuestiones. El petróleo, o las capas en las que se encuentra el petróleo, están a una profundidad determinada. Hay lo que se llaman las bolsas de petróleo. Entonces, una torre perforadora lo que hace es perforar o horadar el terreno hasta que llega a la bolsa de petróleo para posteriormente extraerlo y distribuirlo a las refinerías y posteriormente tal vez al vehículo de tu coche o alguna industria o tal vez a la calefacción de tu casa, a muchos sitios. Lo cierto es que dicen y nos cuentan que el petróleo se está acabando, cada vez hay menos. De estas bolsas hay muy pocas. Los pozos petrolíferos por lo general excavan a una profundidad aproximada de 2 kilómetros, tal vez más, tal vez menos, pero digamos que la media está situada ahí. Un agujero de entre unos 15 centímetros y poco menos de un metro, perforan y perforan y perforan hasta que llegan a esa bolsa. Y es así como lo hacen desde tiempo inmemorial, tal vez podría decir que desde hace unos 150 años, incluso más. El propietario de los principales pozos petrolíferos hace muchos años, hace 150 años, o tal vez un poco menos, fue un multimillonario que os sonará. Su nombre os va a sonar. No es ni más ni menos que Rockefeller. Sí, en Estados Unidos, en el siglo XIX, Rockefeller era propietario de una industria que se llamaba, una empresa que se llamaba Standard Oil. Posteriormente, las leyes monopolísticas, de monopolio, le obligaron a dividir esa empresa, ya que era prácticamente la única persona que abastecía de petróleo a Estados Unidos. Y se tuvo que dividir en diversas empresas, la Moco, la Exxon, Texaco, Mobil, no sé, todas las que vosotros conocéis. Pero, aunque se dividió, siguió manteniendo el monopolio de manera encubierta. Para él era interesante crear una crisis del petróleo. Una crisis del petróleo a él le proporcionaba pingües beneficios, ya que el precio del crudo pues aumentaba. Si él aseguraba y garantizaba que esas reservas de petróleo cada vez eran menores, cada vez había menos petróleo, pues el precio subía. Y lo curioso es que se creó un modelo económico,
un modelo de producción, un modelo energético, de transporte y, por supuesto, a todos los niveles, incluidos los plásticos que se utilizan para todo, basado en los hidrocarburos, en el petróleo concretamente y sus derivados. Por tanto, el petróleo y aquel que controla el petróleo controla muchos aspectos de la economía global. Pero el señor Rockefeller hizo algo curioso. Nos quiso meter en la cabeza, y así lo consiguió, de que el petróleo era de origen animal. El petróleo provenía de antiguos restos fosilizados en el subsuelo que se habían licuado y convertido en ese oro negro, en ese producto que se extraen con esas torres. Lo cierto es que el petróleo tal vez no sea de origen animal, tal vez sea otro el origen del petróleo, otro origen que nos intentan encubrir. Os voy a comentar. Ocurrieron una serie de hechos muy extraños. Algunos de los pozos que estaban excavando, cuando los vaciaban, su límite llegaba a un punto determinado, nunca llegan hasta el fondo, su límite llegaba a un punto en el cual, bueno, pues digamos que las perforadoras no conseguían extraer petróleo. Y estas perforadoras se cerraban, las cerraban. Cuando cerraban las perforadoras, cuando cerraban los pozos petrolíferos, y pasaba un tiempo, ocurría un hecho maravilloso. Resulta que esos pozos petrolíferos misteriosamente se volvían a llenar. Es como que hubiese una especie de manantial a gran profundidad que hiciese que esos pozos nuevamente se llenasen de petróleo. Esto no ocurrió una vez ni dos, ocurrió un montón de veces. Los pozos de petróleo vacíos y secos se volvían a llenar constantemente, en numerosas ocasiones. Pero la cuestión va mucho más allá. Hemos hablado de que alguien nos ha querido meter en la cabeza de que al ser restos de animales, un origen biológico del petróleo, nosotros podemos pensar que esos restos que provienen del pasado, de hace millones de años, algún día se acabarán. Y como se van a acabar, evidentemente el precio sube. El precio del crudo está por las nubes. Ha habido varias crisis, la crisis de los 70, la crisis de los 90, el año 2000, ha habido múltiples crisis y en esas crisis alguien siempre se ha llevado el dinero y con él el poder. Pero no solo ha habido crisis, también ha habido guerras. Si os dais cuenta, muchos de los países que están implicados en las actuales guerras en Oriente Medio, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Sí? Petróleo. Entonces, quizás una cosa vaya ligada a la otra. Pero vamos a continuar con el encubrimiento del petróleo. Resulta que los rusos descubrieron algo curioso. Y es que cuando empiezas a cavar y a cavar y a cavar y a perforar y perforar y perforar y perforar y perforar y perforas mucho, mucho más de esos 2 kilómetros, ocurre un hecho muy curioso. Ocurre lo siguiente que os voy a explicar. Y lo vais a entender rápidamente. Como ya he dicho, hay ciertos poderes y ciertos personajes que les interesa muchísimo que nosotros pensemos que el petróleo se agota. Lo cierto es que esas torres de explotación petrolíferas rusas descubrieron un hecho muy interesante. Y es que cuando llegaban a cierta profundidad, el petróleo no solo no se agotaba, en esa zona, había auténticos océanos de petróleo. Y esto según palabras rusas. Os explicaré. De este modo lo vais a entender de una manera mucho más clara. A 2 kilómetros de profundidad aproximadamente existen unas bolsas. Unas bolsas a las que acceden estas torres petrolíferas. Pero si estas bolsas se agotan en un momento concreto, debido a la continua extracción, hemos dicho que se llenan. Porque a otra profundidad existen auténticos océanos de petróleo. Y eso es lo que nos están encubriendo, que hay enormes y vastas reservas petrolíferas para abastecer todo el planeta durante miles de años. Esas reservas, y debido a la presión de las capas del subsuelo, hacen que por filtración los pozos que se encuentran en una zona freática, los pozos que se secaban, se llenasen debido a esas filtraciones.
Evidentemente los rusos, cuando empezaron a cavar a esas grandes profundidades con sus pozos petrolíferos, descubrieron que aquello era inagotable. Concretamente fue en los años 70 cuando el pozo Kola 3 comenzó a excavar y hoy en día ha llegado a una profundidad de 12 kilómetros. Todo un récord. Mientras que en Occidente estamos aproximadamente en 2 kilómetros, en Occidente y en Oriente Medio. ¿Por qué nos quieren hacer creer que el petróleo se agota? ¿Y por qué nos quieren hacer que el petróleo se agota? Seguid el dinero. Seguid el dinero. Eso es lo que tenéis que hacer. Si nos dicen que el petróleo se agota y la demanda sube, el precio del mismo asciende. Así es. Todo fue una gran conspiración. Las reservas de petróleo son inagotables. Las reservas de petróleo no proceden de origen animal, es mineral. Y sobre todos estos datos de por qué nos encubren su origen, el origen del petróleo, por qué nos encubren que a grandes profundidades existen enormes y vastas reservas de tamaño casi oceánico, es sencillamente por eso. Todas esas guerras, todos esos cambios geopolíticos, todas esas crisis vienen sencillamente porque una serie de tipos decidieron engañar a la ciencia, haciéndoles creer que el origen del petróleo era de restos de fósiles, cuando es una especie de mutación que se produce de manera mineral. ¿Sí? Ya es extraño pensar que, bueno, pues el petróleo en algunas ocasiones se ha podido fabricar de manera artificial. Incluso en la Alemania de los años 40, la IG Farben llegó a fabricar hidrocarburos de manera artificial. Eso no lo hubiera podido hacer si ese petróleo hubiese venido de materia biológica, evidentemente. Otro dato adicional. Resulta que en el año 2008 se descubrió que en Titán es una de las lunas de Saturno, se descubrió que en Titán, y gracias a la sonda Cassini, había enormes lagos y mares de hidrocarburos. ¿Cómo es posible que en Titán haya hidrocarburos si supuestamente no hay vida? Si la ciencia oficial nos está diciendo que los hidrocarburos vienen de fuentes de origen biológico, ¿por qué una luna de Saturno tiene vastos recursos de hidrocarburos? E incluso alegan que puede tener bastantes más que la Tierra. Es contradictorio. Los hidrocarburos provienen de la vida. Y sin embargo Titán está plagada de hidrocarburos, pero no tiene vida. Algo nos choca. Es como que la ciencia de la Tierra no tuviese nada que ver con la ciencia de otros planetas. O hay ciertos intereses que nos hacen pensar de que la ciencia aquí es de una manera y la ciencia allí es de otra, sencillamente por esto, por el dinero. Veréis, Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, en algunas de sus obras, Watson, un colaborador de Sherlock Holmes y su mejor amigo, le preguntaba en sus obras: señor Holmes, hacía esta reflexión, ¿cómo es usted capaz de encontrar al culpable dentro de esta maraña de datos? ¿Y sabéis lo que le decía Sherlock Holmes? Decía algo muy sencillo: descubre aquel que más se beneficia con el delito. Descubre aquel que más se beneficia con el delito y encontrarás el culpable. Y creedme, alguien se está beneficiando mucho con este gran delito, que nos roba y nos saquea. Y como he dicho en algunas ocasiones, aquel país que tenga reservas energéticas ilimitadas será el más rico del planeta. Nos esclavizan con la energía, con el petróleo, los hidrocarburos, nos cuentan mentiras. Todo es falso. Estos datos, si os preocupáis un poco, los podréis encontrar en Internet. Incluso en el año 2007, concretamente en febrero, mundodesconocido.com, por entonces, colgó un PDF donde metía un montón de estos datos, descubrimientos que hay al respecto. Y detrás del origen mineral de los hidrocarburos hay numerosísimos estudios de gente muy preparada y de científicos de renombre. Nos engañan, nos mienten constantemente. La ciencia no es como la cuentan. La ciencia es como económicamente interesa que sea. Es una ciencia limitada. Una ciencia limitada y en cuyos límites el saqueo económico que nos hacen a todos es enorme, es total. Y uno de esos saqueos, evidentemente, es debido al petróleo.
Cada vez que vayáis a llenar el tanque de vuestro coche o a echar 20 o 30 euros de gasolina en vuestro vehículo o gasoil, pensad en todo esto. Pensad que si todo esto hubiese salido a la luz, tal vez ese euro y medio o ese euro 60 que pagáis por la gasolina no valiese ni siquiera 5 céntimos o 10 céntimos aproximadamente. Si se descubriese todo eso. Están manteniendo un sistema energético a base de mentiras. Y lo siguen haciendo. Nadie les discute. En fin, después de haberos contado todo esto durante estos 15 minutos, bueno, pues si estáis interesados, os emplazo en un segundo videoprograma donde hablaremos de dónde viene toda esta conspiración y cómo se convenció a una serie de científicos en un congreso hace más de 100 años para que todo el mundo pensase como pensamos ahora y no descubriese la realidad y la verdad de los hechos que desde luego están aquí. Bien, lo dicho y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.